Capítulo 14. Activos y demografía. Tal como hemos aprendido en los dos capítulos anteriores, nuestra nación padece unos niveles de endeudamiento hasta ahora desconocidos y muestra asimismo una incapacidad histórica para el ahorro. Como algunos podrían rezongar que no es justo que miremos únicamente del lado de la deuda y de la incapacidad para el ahorro, ahora vamos a ocuparnos de los activos. Al fin y al cabo, ¿qué importancia tiene si alguien no ahorra nada y debe $1.000.000 si posee $10 millones en el banco? Esa es una buena pregunta, así que veamos los activos. Para empezar, ¿qué es un activo? Una definición podría ser que los activos son bienes que alguien posee en propiedad y que son convertibles en dinero. Por ejemplo, recursos totales de una persona o negocio, tales como dinero en efectivo, pagarés y cuentas por cobrar, carteras de valores, existencias, fondos de comercio, mobiliario, maquinaria o propiedades inmobiliarias. Un activo es algo de valor que puede cambiarse por dinero, que da acceso al dinero o que ayuda a ganar dinero. También podríamos decir que los activos son depósitos, bienes inmobiliarios, acciones o bonos, así como las cosas que poseemos, lo cual incluye la mayor parte de eso que solemos considerar activos. Aquí solo vamos a estudiar los activos domésticos, puesto que, como ya vimos antes, los pasivos y los activos del gobierno federal y de los diferentes gobiernos estatales de la Unión son en realidad pasivos de sus ciudadanos. Pero no olviden que en el capítulo 13 vimos que el valor neto total del gobierno de USAmérica arrastra un pasivo de entre 50 y 85 billones de dólares en números rojos. De hecho, ese desequilibrio entre activos y pasivos no es una pesada carga que el gobierno de USAmérica lleva sobre los hombros. No, de ninguna manera. Son ustedes y yo y todos los demás ciudadanos quienes llevamos sobre nuestros hombros esa carga. Las deudas y los pasivos nacionales son, por lo tanto, nuestros. En el ámbito privado, los activos de las compañías pertenecen por completo a los accionistas y propietarios de bonos de las compañías, no a las compañías en sí mismas. ¿Y a quién pertenecen las compañías? En última instancia, a ciudadanos privados. Dado que la ciudadanía constituye el ámbito privado o doméstico, del latín domus, es decir, hogar, podemos examinar los activos domésticos, deducir algunos pasivos importantes y obtener así una perspectiva bastante clara de cuál es la situación. Y lo haremos así porque la Reserva Federal busca el valor doméstico neto y estos datos suelen aparecer ampliamente en los medios. De hecho, según la Reserva Federal, el valor doméstico neto se ha incrementado en casi $20 billones en solo 5 años. Una proeza increíble, una riqueza, entre comillas, bastante superior a la que nuestro país logró amasar desde su nacimiento hasta finales de los años 80. Y es de señalar que se trata solo de activos netos, de manera que la Reserva Federal y mucha gente de los medios pretenden que esa cifra, solo ligeramente inferior a $60 billones de valor neto, demuestra que a los usamericanos les va muy bien, y que los niveles de endeudamiento que padecemos no son motivo de preocupación, por muy rápido que crezca la deuda. Pero antes de que echemos las campanas al vuelo a causa de esta sorprendente riqueza de las cifras, será preciso señalar que dicho informe contiene 2 errores fundamentales y una falacia, de los cuales ustedes han de ser conscientes, porque, como siempre, el diablo se encuentra en los detalles. Antes de que les explique, quiero que observen este periodo que va desde el año 2000 al 2003. Esa caída en el valor doméstico neto se debió al colapso del mercado bursátil que tuvo lugar entre 2000 y 2003 y que provocó tal pánico en la Reserva Federal que Alan Greenspan bajó a toda prisa la tasa de interés hasta un 1%. Y dio así el pistoletazo de salida a la mayor burbuja crediticia e inmobiliaria de toda la historia. Esa caída en el valor doméstico neto conduce a la siguiente observación. Las deudas son fijas. Cuando alguien se mete en una deuda, su valor no fluctúa, solo va creciendo plácidamente hasta que el deudor termina por pagarla.
el valor de las deudas no varía con las condiciones económicas generales, ni tampoco si el deudor tiene trabajo o lo ha perdido. Los activos, en cambio, son variables, fluctúan. A veces ganan valor y a veces lo pierden. Lo cual nos lleva al concepto clave número 8 del Crash Course. Las deudas son fijas, pero los activos son variables, fluctúan. Bien, ¿de dónde procedían esos 19,8 billones de dólares de nuevo valor doméstico neto? En torno al 80% de ese crecimiento procedía del aumento de activos financiados, mientras que el 20% restante procedía del crecimiento inmobiliario y de otros activos tangibles. Ahora sabemos que el 72% del valor doméstico neto total consiste en activos financiados, que totalizan unos 41 billones de dólares, mientras que los activos tangibles son el 28% restante y ascienden a unos 16 billones de dólares. Y si ahora examinamos esos activos con mayor atención, veremos que los 41 billones de dólares de valor neto en activos financiados consisten en cosas como fondos de pensión, activos de negocios en manos privadas, depósitos, acciones y bonos, que se pueden recomponer aproximadamente en estas 4 clases: acciones, bonos, dinero en metálico o en depósito, y los activos de negocios en manos privadas. Los otros 16 billones de dólares en activos tangibles consisten principalmente en bienes inmobiliarios, que constituyen el 75% de este grupo, y en bienes de consumo duraderos, que podrían ser su coche, su secadora o su horno de microondas si es que tienen uno. Excepto en el caso del dinero en metálico, para poder obtener la riqueza inherente a cada uno de estos bienes, es necesario venderlos primero. He aquí una regla general de los mercados de bienes de consumo. Las cosas suben de precio cuando hay más compradores que vendedores y bajan de precio cuando hay más vendedores que compradores. No se olviden de esta regla, porque la necesitaremos dentro de un momento, cuando estudiemos la demografía. Veamos ahora la enorme falacia que esconde el informe de la Reserva Federal sobre la riqueza doméstica. Para explicarla, voy a centrarme en el mercado inmobiliario. Supongamos que poseen una casa que compraron por $250,000 y que en los últimos tiempos, digamos desde hace 5 años, ha aumentado de valor y ahora vale $500,000. La Reserva Federal considera que su riqueza neta aumentó $250,000. Bien, el problema es que no resulta fácil obtener en mano esa riqueza. Por supuesto, es posible pedir dinero prestado dejando la casa en garantía, pero eso no libera la riqueza, únicamente transforma parte de ella en deuda. Pero supongamos que venden la casa. ¿Qué pasaría si quisieran mudarse a una casa equivalente? Porque en algún sitio hay que vivir. Todas habrán subido de precio también, de manera que será necesario gastarse $500,000 para comprar una casa equivalente, así que la supuesta riqueza sigue sin aparecer por ninguna parte. De hecho, la única manera de liberar dicha riqueza y obtenerla en metálico consistirá en comprar una casa menor o vivir de alquiler. Pero eso conduce a la pregunta retórica del día. ¿Es posible que todo el mundo se pueda comprar una casa menor? Quizá ustedes puedan, pero no todos podrán. Al menos no sin crear en el camino una superabundancia de casas grandes y una desesperante escasez de casas pequeñas. Y si no todos podrán hacerlo, eso significa que es imposible obtener el valor total o la riqueza material en todas las casas. De manera que el numerito de la riqueza con el que nos obsequia la Reserva Federal es muy gracioso si se mira individualmente, pero carece de sentido si se considera la totalidad de la población. La misma dinámica se pone en marcha con los demás activos. Es necesario que haya suficientes compradores, porque de no ser así, la riqueza es tan inútil como una barca encallada en la playa.